¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a un urgente policial y ya venimos. A ver. Javi, ¿bien? Mauro Gundine en Saavedra, ¿qué es lo que está pasando? Exactamente, Romina, buenas noches. Roque Pérez y Rodrigo Ortiz de Zárate, bien lo decías vos, en el barrio porteño de Saavedra, y todavía un operativo que se mantiene. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona muerta. Nosotros estamos viendo de fondo la carpa lógica que siempre pone la policía, en este caso de la ciudad, para resguardar su cuerpo, pero hay una persona muerta de 29 años y a partir de esto la confusión. ¿Por qué digo esto? Por un lado, la versión de la familia, que da cuenta que se trata de un caso de gatillo fácil, y por el otro lado, la versión de la policía, que da cuenta que este episodio se dio cuando el delincuente, supuestamente lo que dice la policía, intentó robarle el celular a un policía que estaba de civil, y allí se trenzaron en disparos, resultando muerto el supuesto delincuente e ileso el policía, que, reitero, estaba de civil porque estaba fuera de su horario de trabajo. Todo lo contrario dice la familia. Dice que la persona muerta pudo haber querido robar el celular, pero que en ningún momento hubo un intercambio de disparos y que literalmente se dieron 5 disparos en la espalda cuando esta persona estaba saliendo de aquí, corriendo, lógicamente, en búsqueda de escaparse de la situación. Pero hasta el momento, mientras vimos que hace minutos llegó la Policía Federal para hacer la pericia correspondiente, porque el cuerpo está aquí hace aproximadamente 4 horas, no hay certezas de lo que ha acontecido, más allá de la disparidad de criterios y de visión que tiene la policía y los familiares de la persona que ha fallecido, de 29 años, reitero, Romina. Muchísimas gracias, Mauro. Y esto tan fresco, ¿no? Cuando tenemos el veredicto de Chocobar hace unas horas nada más. Bueno, una situación que se repite. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias. Matías Lamen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Bien, además de harto, supongo, de mis llamados y esas cosas, pero lo discutimos en casa. A ver, ¿me puedes explicar? Ahora vas a hablar, digo, y por ahí esto es medio machirulo, pero digo, por supuesto, mis compañeros tienen el espíritu mucho más caliente por el tema del fútbol por ahí que yo. Pero ¿me puedes explicar cómo con 28.000 y pico de casos y casi un promedio de 500 muertes por día que venimos sosteniendo en las últimas 2 semanas, se discutió hasta hace nada si se jugaba la Copa América en la Argentina? Sí, claro que te lo puedo explicar. A ver, en principio está claro que es una decisión que es contraintuitiva, ¿no? Que está reñida con el sentido común y que por eso terminó primando en una gran parte del gabinete esta decisión de no hacerla, y porque nos pareció que también había que ser muy contundente, muy vehemente en el mensaje que le bajábamos a la gente cuando estábamos pidiendo que hiciera un esfuerzo, que no mandara a sus hijos al colegio, que se quedara en su casa. Por eso terminamos diciendo no hacerla. Ahora, pero no lo decidieron en 5 minutos, no, tuvieron un tiempo debatiéndolo. ¿Por qué se debatió mucho? Porque la verdad que la Copa América, Romina, no implica ningún riesgo en términos sanitarios. Y esto fue hablado con los gobernadores de Mendoza, con la gente del gobierno de Córdoba, con gente que también integra la oposición, y la verdad que no implica ningún riesgo. Eran 10 selecciones que venían en burbujas, delegaciones de 50 personas, vienen en aviones privados, van a un hotel, no entran en contacto con nadie más. O sea que en términos de riesgo sanitario ese riesgo no existía. En esto que se muy claro ahora. Ministro, los expertos del gobierno no coincidían con eso. No decían eso, ¿no? Del comité de asesor científico no decían eso, no coincidían con eso. Había opiniones encontradas, ¿no? Que la ministra de Salud, que es quien, digamos, de alguna manera es quien recibe todas esas opiniones, las monitorea y emite una opinión, decía que eso se podía controlar, que no podíamos hacer ningún tipo de riesgo y que había que ser muy exigente con los protocolos, que fue lo que se le planteó oportunamente a la Conmebol. Pero, insisto, dicho esto, pero, nosotros... ministro, el caso de River de hace, ¿cuánto? 10 días. Pero eso fue porque... esas burbujas que nos quieren hacer creer que en el fútbol se mantiene. Que hubo un montón de contagiados, se rompen con Pero facilidad. fue porque no se cumplieron los protocolos. Si se hubiera cumplido los protocolos, Javier, no hubiera pasado lo que pasó con el chofer de River. ¿Quién podía garantizar que la delegación brasileña, que la delegación ecuatoriana, no rompieran los protocolos? Está claro que tenía que haber un sistema de control muy importante. Fue lo que le planteó el presidente al presidente de la Conmebol. Eso está claro. Igual es cierto que la AFA tiene sus protocolos donde no existe contacto estrecho. O sea, hablando del torneo local que se está jugando incluso hoy, en el caso de River se vio que había contagiados y los contactos estrechos con los compañeros
jugaban igual. La AFA, el fútbol, se mueve con ciertos parámetros que el resto de la gente no tiene. Como la república separatista del fútbol. El fútbol tiene, el fútbol claramente también, por lo que representa para los argentinos y demás, nosotros decidimos en muchos casos donde sabíamos que era compleja la decisión, que siguiera sucediendo, porque también entendíamos que si queríamos que la gente estuviera en la casa, si queríamos que pedirle a la gente que hiciera ese esfuerzo, teníamos que también darle algo para que pudiera hacer durante esos días, darle alguna manera de pasar ese tiempo. Y el fútbol, la verdad que es muy importante para los argentinos. Pero no es un mensaje contradictorio, digo, de vuelta. Estamos en el peor momento, pero la gente juega al fútbol. El mensaje no podría ser, bueno, tan grave no es si se juega una copa acá en la Argentina, en distintas sedes, vienen delegaciones. Bueno, pero en el peor momento decidimos no hacerla, Romina. Por eso decidimos no hacerla. Justamente ¿No te por lo que parece decís, porque se demoró nosotros... demasiado, digamos, la decisión? Bueno, a eso me refiero. Y que estuvimos una semana... ¿Cuánto estuvimos, chicos? ¿Una semana? Y desde que se estableció el confinamiento duro de 9 días hasta que se decidió, pasaron casi 9 días. Pero son dos decisiones distintas. Una cosa es hablar de cuánto se puede haber dilatado la decisión y otra es la decisión que finalmente se tomó. Se tomó la decisión de no enviar ese mensaje a la sociedad porque creíamos que podía ser confuso. Creíamos que podía ser un mensaje, como te dije al principio, contraintuitivo, absolutamente disociado de lo que estaba viviendo la gente. Pero, ministro, el propio presidente que decía que teníamos que guardarnos todos para dar un shock de sanitarismo por la segunda ola, al mismo tiempo, en el mismo mensaje decía, pero la Copa América se va a hacer. Para nosotros es un orgullo, después de que Colombia la había bajado de la Conmebol por la situación social y política de Colombia, y el mismo presidente avalaba hace una semana que se hiciera, con lo cual no es que se venía poniendo en dudas por parte de la máxima autoridad del país. No se venía poniendo en duda. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es honrar el compromiso que había asumido Argentina, hacer esa copa minimizando al máximo el riesgo sanitario. La verdad que eso nosotros creíamos que era posible, creíamos que lo podíamos lograr, minimizar ese riesgo sanitario, con estos protocolos, pidiendo que los jugadores vinieran vacunados, bueno, con toda una serie de exigencias que se les dio. La verdad que de la reunión que tuvimos con Conmebol y del mensaje que vos decís, Javier, que dio el presidente, pasó una semana en la cual hubo un montón de situaciones que hicieron que barajáramos de vuelta y lo volviéramos a poner sobre la mesa. Y cuando lo volvimos a poner sobre la mesa, el día después de la reunión con el presidente de la Conmebol, tuvimos récord de casos. Y por supuesto que era un mensaje muy difícil para darle a la sociedad. Por supuesto que estaba absolutamente reñido con el sentido común. Entonces decidimos esto que se nos ¿Y ahora qué es lo que pasa? Hace un ratito me leía, Jairo, que Brasil, bueno, además de cerrar las fronteras para los extranjeros, que no sé cómo juega eso con el tema de los equipos, había puesto en duda también que se realizara... No sé qué información tiene el gobierno, pero tenés problemas porque hay estados que tienen en su cargo la pandemia en Brasil rechazando ser sede y tenés autoridades del gobierno diciendo todavía estamos charlando si se hace en Brasil. No sé si el gobierno argentino tiene alguna confirmación de Brasil. No, esa es una decisión, Jairo, que tomó hoy a la mañana el Consejo Ejecutivo de la Conmebol, en el cual nosotros no tenemos nada que ver. Entiendo y tengo entendido lo mismo que planteas vos, que hay algunos estados de Brasil que no quieren que se haga la Copa América. Tengo entendido que hoy inclusive un ministro hace un ratito declaró que todavía no estaba confirmado que Brasil fuera sede. Cambio de tema con el turismo, porque hay una masacre en el sector turístico de, no sé, usted tendrá los datos, 50% más de quiebras de hoteles y restaurantes que el año pasado, que ya había habido un montón. El día después de la pandemia, ¿vamos a tener un país con menos hoteles? ¿Cuál es la situación? Es cierto que hay plata en repro y demás, pero hay cierre porque no hay actividad. ¿Cuál es la reacción? Te escucho a la mañana en la radio y sé que lo venís siguiendo. Nosotros hemos invertido más de 60.000 millones de pesos en asistir a la industria. La verdad que para nosotros es una industria que es clave, que es estratégica, que es generadora de dólares, que es generadora de empleo, que es redistributiva, que es federal. Por eso la cuidamos tanto. Porque creemos que en el futuro va a ser uno de los ejes del desarrollo económico de la Argentina. Por eso invertimos, no solamente eso, hicimos un plan que se llamó Previaje, que fue un plan dinamizador de la demanda. ¿Lo voy a poder usar el año que viene? Porque si yo compré en enero para gastar el 50% de las vacaciones de invierno... Pero lo podés usar acá en Buenos Aires cuando vayas a cualquier lado también. No hace falta usarlo en vacaciones. ¿No se va a prorrogar eventualmente usarlo en las vacaciones de verano si estamos vacunados? No, es probable que hagamos otro Previaje, porque la verdad que funcionó muy bien, que fue un caso de éxito en todo el mundo. Pero hoy no está, digamos, muy amable el contexto para salir a gastarlo. Ni siquiera en la ciudad, porque un día está cerrado... Bueno, sí, te queda más de 6 meses, tenés tiempo, no te adelantes. No, está bien. Pero la verdad que nosotros invertimos un montón en sostenimiento a la industria. Te diría que fue uno de los sectores que más ayuda recibió. Al día de hoy todavía está considerado como una actividad crítica, recibe 22.000 pesos por trabajador. ¿Pero la ley se votó? La ley se votó. Y la ley de emergencia del turismo. Tiene vigencia hasta diciembre. Tuvo vigencia hasta diciembre y ahora estamos con los repros. Estamos con una asignación complementaria de nuestro ministerio de 4.000 pesos, así que esa es una ayuda importante, muy grande. Lo que vos planteás yo vengo de estar en España hace 10 días, reunido con la ministra española. Imagínate que para España representa el 14% del PBI, el turismo.
Y vive una situación muy similar. Esto pasa en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Te diré que Argentina ha sostenido muchísimo al sector, muy por encima de lo que pasó en otros países. Pero ahora vienen las vacaciones de invierno. Enorme interrogante, digamos, dos situaciones donde capitaliza toda la industria del turismo gran parte de lo que es el año. Complejo. Mirá, recién nada hablaba, indica que vayas a haber mucho movimiento en las vacaciones de invierno. recién hablaba de España. Para Argentina son casi 10 puntos del PBI, generan más de 1 millón de puestos de trabajo y gran parte de del movimiento grande de turistas está concentrado en el invierno. No solamente Argentina, sino el turismo receptivo, turismo de nieve de Brasil, de Chile, diferentes lugares de la región. La verdad que hoy es muy difícil pensar que vamos a tener temporada de invierno. Temporada de es muy invierno, difícil. Bariloche, digo, leémoslo en Neuquén. Imposible. Es muy difícil. Tenemos una expectativa muy grande con el proceso de vacunación. Como recién contaba Quirós, la verdad que se viene acelerando un ritmo muy importante la llegada de vacunas. Hoy se vacunaron casi 135.000 personas. Esto, si nosotros logramos acelerar este ritmo de vacunación, por ahí tengamos sobre el final de la temporada de invierno alguna posibilidad de tener turismo interno. Ministro, en este programa fuimos muy críticos con el tema de Semana Santa. Lo con sé, la los política. escuché. Corresponde que, estando sentado ahí, planteemos esa diferencia para que nos explique en qué se basó o, por lo menos, si hay algún tipo de autocrítica de lo que implicó que en Semana Santa, cuando ya se veía venir la segunda ola, porque ya se veía venir, no se calmaron un poquito las aguas respecto a la circulación turística Al en revés, todo el país. se alentó casi como el último viaje, ¿no? Mira, bueno, no se alentó. Yo di una conferencia de prensa ese mismo día y dije que no se suspendía el turismo, que por favor extremáramos los cuidados y demás. No se alentó. Pero que viajen con todos los se cuidados, alentó que la viajen Que se igual. podía viajar, no lo desalentamos, te diría que no Bueno, lo ahí está. alentamos. Bueno, quedemos ahí, no lo desalentaron. Pero específicamente sobre lo que planteas, Javier, vos recién cuando hablábamos de la Copa América me decías que el comité de expertos una parte por lo menos del comité de expertos había recomendado no hacerla. Bueno, nosotros antes de tomar la decisión de Semana Santa nos reunimos con todos los expertos en la Casa Rosada, con todos. Yo nunca tomo una decisión de mi cartera que no esté avalada por salud, que no esté avalada por los expertos. Y ese día, si se acuerdan, nosotros antes de la conferencia de prensa nos reunimos con todos los expertos, que nos dijeron que no había problema, que se podía hacer esa Semana Santa, que el principal foco, y te doy un antecedente inmediato que refuerza y que es empírico, digamos. Nosotros tuvimos temporada de verano, arrancamos en enero, se movieron 15 millones de personas por la Argentina. Arrancamos en enero con una determinada cantidad de casos y terminamos en febrero, que fue un mes casi más fuerte que enero, con menos casos que en enero. Pero no había segunda ola. Pero déjame terminar. El problema de la Semana Santa es Y que no ya se estaba la veía cepa venir la ola. Manaos. Lo que sí. estamos diciendo nosotros, Javier, es que lo que genera, claramente lo que genera más cantidad de contagios y más, no es el turismo, no es una familia moviéndose en su auto. El problema no está ahí, recién lo decía Quirós. Quirós decía recién, lo que hay que decirle claramente a la gente es que son las reuniones sociales, que es cuando nos juntamos, que es cuando nos relajamos. Bueno, pero también nos habían explicado que la gente se mueve y lleva el virus por distintas partes del Y país. la gente no es que se contagie, queda en el pero que auto traslada. tampoco, la familia se queda encerrada Es en el cierto, Digo auto. lo que hemos ido aprendiendo en estos meses de Absolutamente, pero también es cierto que en ese momento no estabas en un momento donde no hubiera circulación comunitaria. Sí había nuevas cepas, pero ya existía la circulación comunitaria. Y después hay una cosa que tiene que ver, y ya no es para la televisión por ahí, pero que por ahí hace que todos tengamos que reflexionar y que yo los invito un poco a ponerse en nuestro lugar. Cuando uno gestiona, cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo y cuando uno tiene que gobernar, muchas veces está reñido o está entre dos lugares que son muy difíciles de conciliar. Por un lado, lo sanitario, que es la prioridad número uno, pero por otro lado, lo económico. ¿No? Y de hacer ese equilibrio a veces es muy difícil. Y sabe uno que cuando toma una decisión la puede tomar no en detrimento de otra, pero tomando algún riesgo con otra cosa. Entonces, nosotros lo que priorizamos ahí, o lo que pusimos en valor ahí, fue que era un sector que era muy importante, que era dinamizador de la economía, que era muy federal. Hay muchas ciudades, hay muchas provincias que representan más del 30% del Producto Bruto Geográfico el turismo. Y visto Río la Negro es un distancia, como caso. decía Javier, no hay una autocrítica, no fue un error. ¿No creen que trataron de hacer equilibrio, pero tal vez salió mal? Bueno, nosotros creemos que el incremento de contagios, y lo ha dicho la ministra de Salud también, que el incremento de contagios no se dio por el turismo. Y esta misma discusión, lo que pasa es que en De Argentina eso todo pasa... están convencidos de eso. Te cuento, en Argentina todo pasa muy rápido. ¿Se acuerdan que en enero tuvimos la misma discusión? Cuando empezó enero dijeron enero es por la temporada del turismo, y después la temporada siguió igual y los casos bajaron. Y ahí empezaron a decir algunos especialistas que era por las reuniones de fin de año. Entonces, la verdad que nosotros creemos que estamos convencidos que no fue por eso, y además, como te dije recién, es una situación que es muy difícil, que es muy difícil resolver y en la cual uno permanentemente tiene que tomar decisiones. Es lo que le pasa al presidente, ¿no? Cuando uno
ve cómo se deciden este tipo de cuestiones. Por supuesto que la prioridad número 1 es la vida, es cuidar la salud, la discusión de clases presenciales o no. Y a todos Tomando la pregunta que hacía Romina, a propósito del presidente, esta cosa de ir y venir, de que es difícil la pandemia, obvio, pero por el estilo del presidente, ¿lo hace perder credibilidad al gobierno más rápido que otras administraciones? Bueno, a ver, no creo que le va a perder credibilidad, creo sí que todos los oficialismos están complicados en todo el mundo. Cuando vos repasás lo que pasó en todas partes del mundo, a todos los oficialismos les costó mucho. Gestionar la pandemia es muy difícil. Pero no salió primero, digo, ayúdenme con esto, ¿no? Pero no salió primero, según lo que venía leyendo y escuchando, la Conmebol a decir que se suspendía jugar en la Argentina antes de que lo pueda decir el presidente de la Nación o vos. No, pero eso fue una decisión que ya nosotros habíamos pensado y madurado todo el fin de semana y que el presidente de la Conmebol había hablado con algunos de nosotros, inclusive ayer el ministro del Interior en un canal dijo que iba a ser prácticamente imposible que se jugara la Copa América. Y ahí la Conmebol, por una cuestión de tiempo, se anunció que... Pero les ganó de mano. Digo, no es por chicanear, pero digo, les ganó de mano en el sentido de que no le dan más entidad al gobierno nacional diciendo, miren, señor, no están las condiciones para jugar, que salga la Conmebol a anunciarlo antes. Pero mira, Romina, Conmebol estaba desesperado por la Copa se hizo en Argentina. Con lo cual, estaba desesperado porque la Copa se hizo en Argentina. Con lo cual, claramente, si no se hizo en Argentina, fue porque el gobierno no quiso. No hay ninguna duda de eso. Porque no llegaron, digamos, a término... Porque consideramos que no estaban las condiciones dadas, sobre todo por esto, porque lo principal, lo que se tomó en cuenta por sobre todas las cosas es que le estábamos dando un mensaje muy confuso a la sociedad. Y con entiendo con lo que es la Copa, perdón, y les pido que no me maten, pero respecto del fútbol en general y de otros torneos que sí se están jugando, el mensaje no es confuso para los que tienen que cerrar, para los que no pueden abrir sus negocios, para los que no pueden abrir sus comercios, para que los no pueden salir a laburar, que el fútbol se siga jugando, o tenés esta idea de, no, algún entretenimiento hay que darle a la gente que se queda en su casa? No, a ver... Digo, hay otras copas que se están jugando, ¿no? Se juega ahora una final, ahora... Durante los 9... ¿Qué? ¿De qué Qué miedo me das. ¿Por qué? Cuando empezás a ¿Vos jugás? No, San Lorenzo lamentablemente no juega. No, yo al fútbol no juego, pero la final no me toca. Pero San Lorenzo no juega la final. No. Bueno. Por eso te da miedo, ¿no? Sabía que terminábamos ahí. Pero preguntale sobre Argentina, que es mejor. No, bueno, San Lorenzo no juega, está bien. Hay un montón de gente que no sabe que San Lorenzo no juega. Van a jugar Colón y Racing, no juega San Lorenzo. Colón y Racing, ¿te parece que ese sí es un buen mensaje? Me parece que el fútbol paró también estos 9 días, ¿eh? Sí, estos 9 días sí. Estos 9 días pero paró. ahora se vuelve a un montón de restricciones, que no son las restricciones duras de estos 9 días, donde hay un montón de gente que no va a poder hacer lo que hacía. Sin embargo, el fútbol los vas a ver ahí jugando a la pelotita. Claro, son situaciones distintas de vuelta, porque Romina, a ver, imagínate que yo vengo de ese, tengo una empresa pyme, empecé en eso, tengo eso todavía, vivo de eso, o sea, claramente puedo empatizar perfectamente con el tipo que no puede abrir su negocio todos los días a la mañana y que tiene que pagar los sueldos a fin de mes y que no le alcanza y que tiene que bajar la persiana. Ahora, dicho esto, la verdad que no es lo mismo 4 planteles de fútbol yendo a San Juan a jugar que todos los comerciantes abriendo los negocios, que el tráfico que pueda haber o la cantidad de gente que pueda haber en los servicios públicos. Digamos, es absolutamente diferente lo que genera. Matías Lamen, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por cumplir con tu palabra. Ya San Lorenzo va a jugar alguna otra copa, esperemos día venimos y hablamos de San Lorenzo. Esperemos que ya sin pandemia y todos mucho mejor que tengan la oportunidad. Gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Si tenés un emprendimiento, comercio, pyme,